Hola, en el vídeo de hoy veremos cómo hacer un test de carga de pellets para regular y calibrar la potencia correcta de nuestras estufas. No te lo pierdas, es un vídeo muy rápido y muy fácil para poder tener un control total de tu estufa. Venga, nos vemos, chao. Bien, para realizar el test de carga de pellets, en este caso vamos a quitar el depósito, el quemador, el cestillo, y pondremos un recipiente que previamente hayamos pesado para saber cuál es el peso de este recipiente y luego restarlo del peso total. Entonces lo pondremos aquí y de esta forma lo que haremos ahora es poner en la estufa, entrar en el menú hasta UT04 y luego entrar en los menús con la clave A9, y una vez que entramos, que corresponde a la potencia 5. En este caso vamos a hacer un test. La estufa comenzará a tirar durante un periodo de 10 minutos pellets. No se encenderá, no pasará nada, simplemente es un test en el cual una vez acabado el test, la estufa quedará en modo apagado, y a partir de aquí, con el recipiente lleno, lo podremos pesar en una báscula y saber cuál es la carga de pellets de esa potencia y si tiene concordancia con la potencia de la estufa. Justamente vamos a realizar el test. Bien, al seleccionar el programa 10, una vez que lo tenemos en el programa 10 y en el display de 3 botones se ve el programa 10, durante el periodo de 1 minuto no hacemos nada y la estufa automáticamente entrará en modo test y lo podremos ver en el display, y a la vez nos indicará la cantidad de minutos restantes que quedan para acabar el test. Podemos ver cómo automáticamente empiezan a caer. Como podéis ver, la estufa está simplemente haciendo un test. Se activan los ventiladores, pero no se activa la resistencia en este caso. Y lo único que se activa, aparte de los ventiladores, es el tornillo sin fin, que va aportando combustible y en este caso llenará este recipiente que luego pesaremos. Bien, acabo de terminar el test. Como podéis ver, no se oye ningún ventilador, la estufa queda en modo apagado, y lo que podemos hacer es recolectar, porque algunos quedan por aquí todavía, y ahora con cuidado intentamos de que no se nos caiga ningún grano de pellets, y aquí tenemos la muestra que hacemos del test. Bueno, aquí estamos con el test de la carga de pellets. Estas son las cantidades de pellets que ha depositado el sinfín en nuestro depósito, aquí nuestro recipiente. Tenemos una báscula y tenemos otro recipiente para poder arrojar todo el contenido de pellets aquí, ver la cantidad que ha depositado en el programa número 5, en la potencia número 5, la potencia máxima, para ver en qué potencia estamos, si la tenemos bien balanceada, bien equilibrada o no. Bien, tenemos la muestra, tenemos la báscula que la ponemos en 0, bien. Ponemos el otro recipiente, tiene un peso de 109 gramos, lo taramos, así tenemos en 0, y lo que hacemos es, tenemos todo el peso aquí, y nos da ahora mismo un peso de 297 gramos. Eso es la aportación que tuvimos de pellets en la potencia número 5 de 297 gramos. Pues en este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar
este valor, 297, vamos a quitarlo de aquí, 297 gramos, y como podéis ver, vamos a tirar aquí el pellet, que también quería enseñar algo, aporta serrín, ¿vale? O sea que si buscamos bien por aquí, también encontraremos serrín. Vale, vamos a los números de los cálculos. Esta cantidad de pellets es la que aporta la potencia número 5 en 10 minutos de test. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que multiplicar este valor, 297, por una hora, en este caso por 6 veces. Recuerden que detrás de las estufas tenemos una pegatina en la cual nos dice la potencia mínima, la potencia nominal, la potencia global, y la potencia mínima puede estar comprendida entre los 2,3 o 2,4 kilovatios hasta, en este caso, esta estufa que es de 8 kilovatios. Hay de 8, hay de 10, hay de 9,5, hay de 9. Bueno, cada uno sabrá la estufa que tiene y la potencia que tiene, pero en este caso vamos a hacer un calibrado para saber si la estufa nos está aportando la cantidad de combustible necesario para rendir de forma óptima los 8 kilovatios que en teoría nos indica por fábrica. Entonces tenemos que son 297 gramos, que es esta aportación en 10 minutos, lo multiplicamos por 6 y en este caso nos da el valor de 1782, 1 kilo 780. En teoría, como todos los fabricantes nos dicen, que están en un 4,5 a un 4,9 de rendimiento del kilowatt. Nosotros lo vamos a poner en 4,5, 4,3 para saber si realmente estamos, porque el rendimiento en laboratorio es muy correcto, está muy bien, te dan 4,9 y hasta el 5 de rendimiento, pero luego a la hora de la verdad tenemos que ver si es o no correcto. Vale, vamos a poner un promedio de 4,5, ¿vale? Pues lo ponemos 1782, que es 1 kilo 780, no llega al kilo 800, por 4,5 y nos da 8,19. Estaríamos en los 8 kilovatios. Esta carga es correcta y podemos decir que ahora mismo en la potencia número 5 está calibrada. Pues tenemos que hacer el mismo test tal como se indica en el vídeo, pero en lugar de entrar en el programa 10, tendríamos que entrar en el programa 6, que corresponde a la potencia 1. Hacer el test, quitar el quemador, como hemos hecho, poner un recipiente justo debajo de la caída de los pellets y esperar a que pasen los 10 minutos de test y luego hacer la misma operación, pesarlos, multiplicarlo por 6 y hacer el cálculo por 4,3 o por 4,5, que sería más o menos el promedio que estamos de rendimiento del pellets que nos garantiza. Sabiendo eso, pues podemos modificar la aportación de pellets en ese programa. Simplemente modificamos el valor, como ya sabemos entrar. Aquí les dejo un vídeo en las etiquetas para que puedan ver cómo es el procedimiento de modificación de parámetros con un display de 3 botones. No os lo perdáis. Pues nada, con vuestra simple aportación ayudáis mucho al canal. Muchas gracias, suscribirse y gracias por mirarnos. Hasta luego.